Hola amigos, les damos la bienvenida a una emisión más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde nos da muchísimo gusto recibir a nuestros profesores, investigadores de esta casa educativa y platicar con ellos sobre su vocación de estudio, sus líneas de investigación y algo muy importante, qué hacen en la docencia y más que nada, cómo comparten con nosotros estos resultados a través de la publicación de lo que han desarrollado. Con esto, bueno, se enriquece el fondo editorial de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes también estos trabajos, estas publicaciones que con mucho esfuerzo y con mucha vocación estamos lanzando a la comunidad académica de todos lados. Así que bienvenidos. Y pues en esta ocasión vamos a platicar con un buen amigo, investigador de esta universidad, Mario Cruz Cruz. Mario, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación para platicar sobre un libro en el que tú interviniste. Muchísimas gracias, Marcial Guerrero. Agradezco la invitación a Editorialmente. Gracias. Y bueno, Mario, pues aquí vamos a platicar sobre el libro Comercio, Inseguridad y Captura Institucional. Aquí lo tenemos. Las distorsiones de las MIPYMES hidalguenses. Antes de entrar en el tema del libro, bueno, quiero platicarles. Mario es licenciado en Economía por la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Luego, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hace una maestría en estudios de relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y después obtiene el doctorado en esta misma institución. Tu doctorado es en Relaciones Internacionales, Mario. Sí, es en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales, Marcial. Muy bien. Y bueno, te has incorporado a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Participas en el programa educativo de Comercio Exterior y además realizas investigación. Estás inscrito en el programa de CONACYT del Sistema Nacional de Investigadores y pues estás produciendo investigación, libros, impartiendo clases, inquietando a los alumnos para que se preocupen por estudiar, por conocer y porque aporten también. Y en este caso, junto con Juan Basilio Guerrero Escamilla, Yolanda Sánchez Torres y José Luis Sosa Martínez, ellos, igual que tú, académicos de nuestra universidad en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas y en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, junto con ellos trabajan este libro, Comercio, Inseguridad y Captura Institucional, las distorsiones de las MIPYMES hidalguenses. Mario, el título mismo ya nos sugiere algunos aspectos interesantes. Sobre todo, debo comentar que cuando abordo el libro, pues lo primero que me llama la atención es que finalmente un tema tan cotidiano haya sido abordado por un equipo de investigación de nuestra universidad. Es un libro en el que ustedes se preocupan por alertar sobre una serie de situaciones que se están viviendo, pero que se dejan pasar de largo, aparentemente. Y entonces hacen ustedes una serie de observaciones, de reflexiones, y desde luego las sustentan en el diseño de un método de trabajo, una metodología para investigar qué está ocurriendo en este campo de la inseguridad y la captura institucional y cómo está impactando en el comercio y, en términos más amplios, en la economía y el desarrollo social de esta entidad hidalguense. ¿Cuál fue la finalidad de ustedes al elegir un tema tan singular? Marcial, como ya lo indicaste, este libro deriva de un proyecto de investigación aprobado por el CONACYT, el 215835, que titulamos Diseño Metodológico
para el análisis del impacto de la incidencia delictiva en el comercio de la micro, pequeña y mediana empresa en el estado de Hidalgo. Al estar adscritos al área de comercio exterior, creímos pertinente, a partir de los diagnósticos realizados, nos mostraban que una de las actividades que más problemáticas presentaba en términos de inseguridad, que eran más afectados por la inseguridad, era precisamente el comercio. En ese sentido, se identifica un área académica importante, puesto que no detectamos estudios similares que dieran cuenta de cuánto se estaba perdiendo por el tema de la inseguridad en materia comercial. Ese fue, digamos, el contexto y el balance que se realizó para emprender una investigación de esta naturaleza. Decirle al CONACYT, que es quien hace el financiamiento para este libro y otros productos científicos, que era importante estudiarlo, puesto que estaba afectando en una región llamada Estado de Hidalgo y sus municipios, pero que se preveía que, dada la dinámica de este fenómeno, se iba a incrementar y que iba a afectar otras latitudes. Entonces, la academia no podía estar indiferente frente a esta problemática que va evolucionando, y que pusimos el expertise de cada uno de los que elaboramos y trabajamos en este documento para poder avanzar en el diseño de un modelo que nos permita calcular cuánto pierden las microempresas en el estado de Hidalgo. Entonces, además de dar evidencias o hallazgos empíricos, buscamos asentar una metodología que pudiera replicarse en otras latitudes. Eso en primer lugar. Por otra parte, Marcial, nos parece que a los autores del libro, las investigaciones, como ya lo señalaste, no pueden quedarse en el escritorio, no pueden quedarse como un buen ejercicio intelectual, sin que incida, y que finalmente la Autónoma del Estado de Hidalgo tiene una filosofía y tiene una misión. Al ser una universidad pública, tiene un compromiso ético con la sociedad. Lo que buscamos con este libro y los hallazgos no es atrincherar al lector frente a alguna corporación de seguridad, con alguna institución o personaje en particular que está envuelto en el tema de la seguridad y la procuración de justicia, sino más bien dar una serie de insumos que pudieran permitir diseñar, asentar una política pública para el combate al delito. Como el nombre lo indica, este libro aborda el tema de la captura institucional, y si me lo permites, voy a comentar muy brevemente en términos conceptuales a qué nos referimos cuando hablamos de captura institucional. El delito, de alguna manera, inhibe en muchos sentidos a la sociedad en general, pero propiamente a la actividad productiva. Varios autores han revisado las distorsiones que ocurren en un sistema ideal de libre oferta y demanda de bienes y servicios, y han detectado que justamente el delito se convierte en un factor que distorsiona lo que idealmente la economía clásica ha planteado, donde todos puedan realizar las actividades y obtener un beneficio por ello. El delito distorsiona esa visión tradicional y genera espacios de captura, ¿no? Que no solamente son en términos de los empresarios o en la actividad económica en particular, sino que también
captura instituciones, que los busca o utiliza una serie de elementos para poder cooptar a los individuos, a las instituciones. Entonces, el concepto de captura lo han analizado en diversas partes del mundo. En el estado del arte que revisamos, podemos señalar el caso colombiano, donde una serie de actores, guerrilla, paramilitares y las propias instituciones que funcionan bajo una lógica de captura, generan a un Estado acotado, capturado, reconfigurado por esta lógica ilegal, por esta lógica de corrupción. Ellos tienen un trabajo interesante, y me refiero particularmente a Eduardo Salcedo Albarán y Luis Jorge Garay, que utilizan el concepto de la captura y hacen una serie de descripciones para explicar el fenómeno colombiano. A propósito de ese trabajo que realizan, nosotros tuvimos la idea de no solamente generar análisis descriptivos, sino intentar medir el grado de captura institucional. ¿Qué tanto ha sido, o mejor dicho, cuánto está capturada de la institucionalidad, en este caso municipal, por parte del delito y por parte de la corrupción? Y encontramos resultados sumamente interesantes que más adelantito lo voy a comentar. Entonces, conceptualmente, esa es la idea: medir la captura de las instituciones por parte de los delincuentes y por parte de los agentes institucionales que laboran en los distintos municipios y o que participan en algunas corporaciones de seguridad. Es importante identificar estas distinciones que realizamos nosotros, porque no se puede aplicar la misma política pública para todos los municipios. La geografía hidalguense es diversa. Hay municipios más o menos rurales que otros, y hay otros que ya están dentro de otra distribución, clasificación geográfica. El caso de Pachuca, Tizayuca, Tula, Tepeji del Río, que de alguna manera la conectividad con grandes urbes como la Ciudad de México y el propio Estado de México le dan otra dinámica al comportamiento delictivo. Y voy a hacer una acotación, Marcial, si me lo permites. Este libro tiene 3 indicadores que nosotros buscamos elaborar, integrar para poder hacer esta clasificación de los municipios. Por un lado, se calcula la tasa de percepción delictiva, que tiene que ver con identificar qué municipios son los más violentos, qué municipios son los más corruptos o donde prevalece más la corrupción, y además qué municipios es donde se percibe que no se imparte justicia. También otro indicador general fue el de la tasa municipal de violencia. No en todos los municipios se comete el mismo tipo de delito. En algunos municipios son delitos de alto impacto, ¿no? En algunos municipios, por la vecindad que tenemos con estas urbes que ya señalé, destacan otro tipo de delitos como el secuestro, la ejecución de los individuos, o incluso nuestro estado se ha convertido en estos municipios que señalé como espacios donde vienen también a compartir cierto tipo de delitos, y varias historias hay en este sentido. Y luego el tercer indicador que se calcula
y que se propone en este modelo es el del perfil regional del delincuente y grado de captura institucional. Tiene que ver con lo que ya señalé, Marcial, y que este indicador me parece que es lo más novedoso de este libro, porque nos permite distinguir el tipo de delincuente que opera en las municipalidades y también las formas, los mecanismos de contubernio que va tejiendo con los distintos actores institucionales. Este indicador nos va a permitir identificar cuál es la naturaleza de los municipios y qué medidas se deben de implementar para poder contener estas problemáticas que dificultan que las instituciones operen de la mejor manera. Imaginemos que el municipio tiene la forma de un pastel si funcionara idealmente. Sin embargo, este pastel, es carcomido, consumido por el delincuente que extorsiona, que secuestra, que amenaza, que asalta a transeúntes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también este pastel municipal es carcomido por los propios funcionarios públicos que reciben lo que coloquialmente llamamos el moche, la prebenda, para que pueda funcionar algún servicio municipal o para que los distintos delincuentes también puedan operar. Entonces, si uno logra identificar, y es, por ejemplo, voy a hacer una distinción general de dos municipios, por ejemplo, Pachuca, nos dimos cuenta que la captura institucional estaba más asociada al tema de la corrupción. En ese sentido, creo que además es un buen escenario ahora que estamos en administraciones que van a tomar cargo el 15 de diciembre de este año 2020, tener en claro estos diagnósticos, porque nos muestra qué debilidades institucionales se tienen y qué tipo de acciones o políticas se tienen que implementar para poder erradicar de raíz este problema, para que los nuevos funcionarios que se integren a los ayuntamientos pues tengan una serie de elementos en torno a las cuestiones éticas de lo que implica ser funcionario público, además del perfil profesional que se requiere, ¿no? Entonces, dije, Pachuca estaba más asociado al tema de la corrupción. Pero si vemos, por ejemplo, el lado de Tizayuca, la captura institucional estaba más asociada a delitos de alto impacto. Tú, Marcial, conocerás una serie de noticias donde nos hablaban de familias ejecutadas en Tizayuca, eventos sumamente dolorosos en esta región, porque se encuentran enfrentados los delincuentes y además estamos muy cerca de la Ciudad de México, o este municipio está muy cerca de esta gran urbe, y que esa dinámica pues ha generado también este tipo de configuraciones sociales. Y así vamos clasificando a cada uno de los municipios bajo esta idea teórico-metodológica, pero además con la intención de que quienes son tomadores de decisiones puedan ver estos diagnósticos y vayan tomando pues las medidas que se necesitan para poder contener este problema que nos afecta socialmente, que nos afecta económicamente y que en el mediano plazo pues nos va a poner sobre las cuerdas a muchísimos ciudadanos. Un dato interesante, Marcial,
este modelo que se creó con los investigadores que participamos nos permitió dar cuenta que aproximadamente los empresarios hidalguenses, en lo individual, por las medidas de seguridad que toman, porque contratan seguridad privada, porque fueron víctimas de algún delito, es decir, costos directos e indirectos de la inseguridad, al año pierden 54,000 pesos. 54,000 pesos que finalmente pudieran servir para reactivar su propia actividad productiva, para poder detonar procesos mucho más exitosos, y que lamentablemente destinan esos recursos a estas cuestiones de inseguridad. Y si hacemos la sumatoria, realmente está comprometido gran parte de la riqueza hidalguense por este tema. También señalar, Marcial, es una pena decirlo, sin embargo, el delito en el estado de Hidalgo, que hace algunos años era señalado como de las 5 entidades más seguras del país, se ha volcado ese resultado. Estamos claros por las declaratorias de la propia autoridad de que están asentados en el territorio hidalguense grupos delictivos de alto calado, ¿no? Ya los ha señalado la autoridad, ya hay indicios de delincuencia organizada, nacional y transnacional. Entonces, es preocupante, porque sin seguridad no va a haber desarrollo económico. Sin seguridad, nuestro estado va a seguir estando condenado al subdesarrollo, porque si no se generan las condiciones para que los empresarios, para que los emprendedores, para que la sociedad pueda realizar sus actividades cotidianas de esparcimiento, no vamos a estar en un escenario sumamente complicado. Y si a esto le agregas el contexto que estamos viviendo en la pandemia, realmente el panorama es desolador. En ese sentido, creo que este libro es una alerta a las autoridades, a los tomadores de decisiones, para poder emprender las acciones que nos permitan, pues, construir un estado de Hidalgo más próspero, para poder asegurar condiciones mínimas de seguridad para nuestras familias. El tema del secuestro, el tema de los feminicidios está asociado a estas lógicas, Marcial. En varias regiones el tema de lo que se ha dado en llamar en términos comunes el huachicoleo, robo de hidrocarburos, trae consigo otro tipo de problemáticas, como la venta de drogas, venta y uso de drogas. En consecuencia, tenemos que trabajar para poder obtener mejores resultados en la implementación de las políticas en el estado de Hidalgo, Marcial. Claro, y además, bueno, ya lo has dicho muy ampliamente y muy categóricamente, y yo quiero aquí destacar 2 o 3 enunciados que ustedes presentan en el libro, en el prólogo, en la introducción, cuando dicen: anticipamos que esta obra no pretende ser un señalamiento público atrincherado bajo alguna consigna ideológica. Esto le da universalidad al trabajo que ustedes están proponiendo, sino que es el resultado de las discusiones de profesionales multidisciplinarios que intentan explicar el fenómeno para que los tomadores de decisiones, que pueden ser, nunca los tomadores de decisiones y de diseñadores de políticas públicas se habrán de quedar en el espacio federal, también los hay estatales y municipales. Y desde luego, las acciones que se deben emprender desde la sociedad misma. Entonces dicen, intentan explicar este fenómeno para que los tomadores de decisiones orienten sus esfuerzos con base en los resultados obtenidos
con rigor metodológico. Ya no es la opinión y la vox populi sin sustento, es ahora un estudio científico con rigor científico y metodológico. Pero cuando ustedes están cerrando este planteamiento, dicen, Hidalgo no crece como debería porque su actividad productiva está secuestrada por el delito y la corrupción. Me parece una frase lapidaria, terrible, y bueno, pues ustedes lo están planteando como una consecuencia, y bien lo dices, en los momentos en que la pandemia y el confinamiento nos han obligado a otro tipo de conductas sociales, de acciones colectivas de distinta naturaleza, creo que es una llamada de atención importante. Mario, aquí ustedes tienen 3 partes que voy a mencionar: los antecedentes, donde hablan de los costos del delito en México y cómo merma la economía, pero algo importante que ustedes plantean a lo largo del libro, no solo es un problema económico, empresarial y comercial. Esto repercute en un problema social. No es la lucha por la felicidad, que es una utopía, sino la búsqueda de la paz social, lo que ustedes están advirtiendo que hay que recuperar. En la parte 2 hablan de aproximación metodológica. Esta parte me parece interesante porque, bueno, ustedes lo que dicen es, hemos diseñado un método para poder dar testimonios documentales, metodológicos y científicos de que esto se puede medir y se pueden medir sus consecuencias, pero más importante, tomar decisiones. Plantean los resultados de los indicadores del MICO, este método que ustedes desarrollaron, en el caso de Hidalgo. Pero además lo que están planteando es que no es un asunto, una de las conclusiones y las discusiones lo anotan, no es un asunto que sirva para Hidalgo nada más. El método puede ser exportado a otras latitudes geográficas. En la parte 4 hablan de la captura municipal, los costos de la captura, lo que hace un momento tú explicabas, y cómo no solo son costos económicos, que sí los hay, sino costos sociales y de credibilidad de las instituciones. Y finalmente, el capítulo de cierre, las discusiones, las técnicas, donde ustedes concluyen con todo lo que observaron, y las sociológicas, que además a mí me parece que en las sociológicas ustedes aportan reflexiones muy interesantes, donde dicen, de hecho, los inversionistas que no quieren arriesgar su capital en regiones afectadas por el delito y la corrupción deberán revisar diagnósticos como el que se presenta a lo largo de este trabajo y decidir cuál es la mejor opción para realizar su actividad. Tenemos posibilidades geográficas, geoeconómicas muy interesantes en el país para recibir mejores inversiones, y sin embargo no está ocurriendo. Aquí ustedes están haciendo una advertencia de la razón. Segunda, una tarea urgente es la implementación de políticas culturales y el saneamiento para la recuperación del espacio público. Es decir, lo que anotas y lo que se concluye, no solo es un asunto económico. Y finalmente, el cierre de sus conclusiones, lo leo: el delito continuará su lógica de crecimiento mientras no se fortalezcan los esquemas de seguridad del país. Se trata de un asunto de política pública más que de visiones partidistas o de intereses económicos. La clase política y económica deberá implementar acciones inmediatas para contener el delito, a riesgo de que las víctimas provengan de sus propias familias. Terrible conclusión, pero resultado de un trabajo muy serio que ustedes presentan, Mario. Yo te pediría una última opinión así contundente como todo lo que nos has explicado. ¿Por qué recomiendas y a quiénes recomiendas, sobre todo, la lectura de este libro? Marcial, en materia de seguridad, hay pocos analistas en el país. La mayoría de los trabajos son de corte periodístico, y lo cual tiene un gran mérito. Sin embargo, para poder desmarcarnos de este tipo de trabajos, lo llevamos a la parte académica,
y en este caso el Cuerpo Académico Estudios del Comercio Internacional, del cual soy líder, pues buscamos traducir a partir del método científico una realidad que está afectando a la actividad comercial. Entonces, este trabajo va dirigido a académicos que tienen que o debemos de explicar los fenómenos. El comercio no solamente se entiende en una lógica técnico-operativa de saber exportar e importar si no tenemos un contexto amplio. Se pueden caer nuestros proyectos de inversión, el mejor proyecto de importación y exportación, si no consideramos una variable llamada delito, inseguridad, corrupción, ¿no? Ese sería el comentario. El segundo elemento que creo que es importante, ya lo señalamos y advertimos, no se trata de echar culpas al gobierno, a las corporaciones de seguridad, si el problema es generalizado. Todos somos responsables, creo que también esa parte la señalamos con la intención de darle un equilibrio a la discusión. La sociedad misma, el tejido social se ha desgastado. Es deprimente ver cómo cierto tipo de delitos en ciertas capas sociales tienen legitimidad. La oferta y la demanda del huachicol no existiría si no hubiera pues justamente un público que lo consumiera, ¿no? Y una sociedad que estaría o que está inmersa en la ilegalidad, ¿no? Entonces también la sociedad en su conjunto es responsable de muchas problemáticas. El tema de la corrupción, o sea, si los individuos no dieran el famoso moche, pues no se acabaría también la corrupción. Entonces, este libro lo que busca es desmarcarse de posiciones ideológicas, de creencias, sino utilizar y hacer diagnósticos a partir del método científico. Es un elemento que nos va a servir para operativizar políticas públicas, no de acuerdo a mis creencias, a mi ideología, sino a resultados concretos. Y 3, creo que todos estamos en este barco llamado Estado de Hidalgo, llamado México, y desde nuestra trinchera académica, respaldada por esta bella universidad, la Autónoma del Estado de Hidalgo, creo que estamos abonando un granito de arena en este debate que no se termina. Creo que el trabajo que va a derivar de esto es ahora cómo resolvemos el problema, porque hemos dado el tema del diagnóstico, los números duros y fríos. ¿Cómo lo resolvemos? Esa es claro. La segunda parte, Marcial. Y sobre todo algo muy importante, ustedes advierten, no se pueden tomar decisiones ni trazar políticas con base en la ocurrencia ni en la buena fe, sino sustentadas en el dato científico. Y para eso están los trabajos que emanan de las aulas especializadas, de los laboratorios, de los espacios de investigación, como los que ofrecen las universidades públicas, entre ellas la nuestra. Así que, Mario, pues, una interesantísima aportación, alarmante pero oportuna, y pues quiero felicitarte y a través tuyo a los compañeros que intervinieron en la elaboración, y desde luego que esperamos los resultados consecuentes que deriven de este trabajo. Mario Cruz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por explicarnos tan ampliamente los fines de este libro, y quiero decirle a los amigos que me siguen este programa, si el libro les interesa, espero que sí, porque la metodología puede servir y ponerse en contacto con nuestros compañeros, escriban a www.libreriacaracter.com, es el espacio de la librería de nuestra universidad. Ustedes allí pueden consultar cómo adquirir el libro. Sobre todo ahorita en estos tiempos de confinamiento, les va a ser muy útil acudir a esta fuente. Pues te agradecemos muchísimo, Mario, y esperamos seguir platicando con otros de los materiales que van surgiendo de todo el trabajo de investigación que estás desarrollando. Muchísimas gracias y felicidades por esta aportación. Gracias.
A usted que nos sigue, muchísimas gracias. Esto es Editorialmente. Le agradecemos a Wendy Hernández del equipo de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de esta casa de estudios. Soy Marcial Guerrero y nos vemos en la próxima presentación y comentario de algún otro libro de nuestro fondo editorial. Hasta luego.